Bienvenidos al CADEX. Enfrentemos el riesgo creciente de la anemia, espacio organizado por IPAE, Asociación Empresarial. En esta ocasión vamos a analizar la situación de la anemia en el Perú en un contexto de pandemia por el COVID-19. Y tenemos la participación de dos destacados profesionales del país, Carolina Trivelli, que es investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, y Luis Cordero, consultor internacional, quienes van a compartir con nosotros su presentación y luego tendremos una oportunidad para poder recibir sus preguntas y luego hacer un intercambio de apreciaciones y lo más importante, las recomendaciones de política y recomendaciones de acciones importantes en esta situación de la pandemia de COVID y sus efectos que está teniendo en la población especialmente vulnerable. En primer lugar, mostraremos una información relacionada a la situación de la pandemia de COVID y anemia. Tenemos una lámina para mostrarles. Adelante. Es importante destacar que la medición última que se realizó el año 2019 sobre la situación de la prevalencia de anemia, vemos que hay una reducción importante después de varios años y por lo tanto es destacado el esfuerzo que hizo el país para poder implementar acciones que permitieron reducir la prevalencia después de un buen tiempo. Como vemos aquí en la curva, los datos nacionales muestran que hay una caída de la prevalencia de la anemia a nivel nacional en un porcentaje de 40.1%. En nivel rural tenemos un valor de 49 y en el nivel urbano es donde más cayó, de 36.7. La explicación principal de esta mejora es básicamente la introducción de la Meta 4 del Programa de Incentivos Municipales, que permitió que agentes comunitarios puedan hacer seguimiento a las familias para poder asegurar la adherencia al tratamiento, al consumo del suplemento de hierro, pero también mejoró mucho el acceso a los servicios, especialmente del tamizaje universal de anemia, además de una campaña educativa y de promoción que consideramos que ha contribuido notablemente en esta prioridad nacional. También es importante indicar que en la época del 2014 se presentó un incremento de la anemia de 46.8%, vimos que bajó a 43.5 el año 2015, y esta caída principalmente se explica porque se universalizó el uso de los multimicronutrientes, un enfoque más preventivo, pero luego de ello realmente no se avanzaba más hasta que se comenzó a ampliar la prevención también con gotas de sulfato ferroso o de gotas de hierro para los niños lactantes, y lo que permitió que sea de manera preventiva y universal esta medida, y luego la medida de poder identificar a los niños con anemia para poder atenderlos junto con los agentes comunitarios y que muestra este efecto. Sin embargo, lo que nos preocupa ahora es que estas medidas, lo más probable y lo que ya percibimos es de que hay un alto riesgo de que este éxito, y que pensamos que iba a seguir en caída la prevalencia de la anemia, se va a ver en este momento afectada seriamente, y principalmente porque lo que estamos viendo es que la pandemia ha provocado varios efectos, tanto en la atención, en la oferta de servicios, como también en las propias familias. Y uno de ellos es de que tenemos unos datos del Programa Mundial de Alimentos. Por ejemplo, esto es una información de un área, Sechura, Piura, pero es una señal de lo que está ocurriendo en los servicios. Por ejemplo, aquí el 76% de los establecimientos de salud suspendieron la atención de CRET en marzo, han ido ampliando los servicios y sube a 53% en junio. La atención CRET es importante, el crecimiento y desarrollo de los niños. Y la entrega de sulfato ferroso, actualmente en junio, con la medición que se hizo en esta provincia, el 59% de los establecimientos de salud, lo que indica entonces que lo que se ve es que el primer nivel de atención, especialmente que son los encargados de entregar estos servicios, han disminuido, reducido su labor.
Y vemos otros efectos importantes que afectan. Antes los programas de NEM estaban más vinculados a mejorar las prácticas, a poder asegurar la adherencia, pero lamentablemente ahora vemos que hay un problema de acceso a los alimentos. Y eso sí realmente preocupa, por lo tanto un programa como el que teníamos va a tener que ser modificado. Entonces vemos que en esta encuesta que se hizo a nivel nacional en el mes de mayo, lo que se puede ver es que el 20% ha reportado haber tenido una sola comida nada más, o ninguna el día anterior, un 7%. Un 13% dice que solamente consumió una sola comida, y el 71% experimentó una disminución de los ingresos. Por lo tanto, son situaciones que van a afectar el acceso a alimentos y están afectando la entrega de los servicios, y lo que se necesita ver es cómo enfrentar esta situación para poder hacer de que la anemia pueda por fin ser derrotada. Sin embargo, tenemos ahora esta problemática. Entonces, vamos a pasar directamente a la participación de nuestros expositores. Pediremos al doctor Luis Cordero que por favor empiece su presentación y luego lo hará Carolina Trivelli. Adelante, Lucho, por favor. Gracias, Aníbal. Buenas tardes con todos. Fíjense, en el Perú, particularmente durante el 2019, se observó tendencias muy positivas respecto de 3 medidas, que si bien es cierto no son suficientes, pero son indispensables para la prevención de la anemia. Una, y la más difundida, es la suplementación con hierro, y en este caso hubo énfasis enorme en hacerlo de manera oportuna desde los 120 días de edad. La segunda, también importante, es el tamizaje entre los 6 y 8 meses de edad. Y la tercera, las sesiones demostrativas de preparación de alimentos para niños de 6 a 12 meses de edad, orientados sobre todo a promover el consumo de alimentos ricos en hierro. Complementariamente a estas medidas, a estas 3, y reconociendo que la herencia es un factor relevante para la eficacia de la suplementación, el gobierno central con los gobiernos locales durante todo el 2019 implementaron una plataforma de visitas domiciliarias semanales a los hogares con niños de entre 4 y 6 meses. En total, unas 8 visitas por niño, fundamentalmente centrado en promover la adherencia al consumo de las gotas de hierro. En resumen, podemos decir que el actuar del gobierno durante el 2019 estuvieron centrados en la implementación agresivamente de estas medidas. Ahora, 90 días y algo más de haberse iniciado la pandemia, cuando uno mira los indicadores, observamos drásticas reducciones en estos indicadores. Solamente voy a mencionar uno, y es el caso de las gotas de hierro. En diciembre del 2019, el 70% de los niños iniciaban oportunamente la suplementación con las gotas, a los 120 días. Actualmente, este indicador está en 14%. Y en el caso de Lima Metropolitana, se ha reducido a menos de 1%. Antes de la pandemia, 18 regiones ya superaban el 70% de entrega de gotas de hierro. Hoy, todas las regiones se ubican por debajo del 40%, excepto Madre de Dios, que debe ser una rareza, que está en 69%. Pero todas las demás regiones están por debajo del 40%. Y esta situación que vemos con este indicador es muy similar al que se observa con los demás indicadores emblemáticos del seguimiento de la anemia. Prácticamente, pues, la pandemia ha desmontado la parte más central de la estrategia para prevenir la anemia, que auspiciosamente el gobierno la ha venido implementando durante el 2019. Y nos ha colocado, y nos coloca esta pandemia ante un escenario significativamente mayor complejidad. Este escenario por lo menos presenta 3 elementos a considerar en el rediseño de la estrategia. Uno, que es algo que pensamos se ha superado, que es la menor demanda de servicios de salud con fines preventivos. Los padres, por temor a ser infectados, prefieren no acudir a los servicios de salud, menos por motivos preventivos. 2,
Cada vez se tiene más señales, signos, síntomas de un elevado riesgo de inseguridad alimentaria en los espacios periurbanos. Las banderas blancas que han comenzado a aparecer en las zonas de los cerros son clara muestra de que vamos a tener de manera inminente que afrontar un tema de inseguridad alimentaria, sobre todo en las grandes ciudades, en las partes periurbanas. 3, regresar al nivel de oferta del pre-COVID ya es una dificultad, porque hay un segmento importante del personal de salud que supera los 65 años o que tienen factores de riesgo, motivo por el cual no van a poder regresar prontamente a los servicios de salud. Entonces, en este contexto nos exige totalmente repensar tanto la estrategia, así como la manera operativa de proveer el servicio. Hasta ahí avanzo, Aníbal. Muchas gracias, Lucho. Realmente preocupante la situación de los servicios, se han visto afectados seriamente por esta pandemia y es verdad que necesitamos pensar, ojalá que podamos en estas sesiones poder presentar algunas alternativas. Adelante, Carolina, por favor, es tu turno. Gracias, Aníbal. Muchas gracias a IPAE por la invitación y la oportunidad de estar con ustedes esta tarde. Yo quisiera sumar a lo que ha mencionado tanto Lucho como Aníbal. Las preocupaciones están claras. Tenemos que recordar que los esfuerzos de la lucha contra la anemia venían estando venían de mucho desorden, digámoslo así, ¿no? Habían muchas buenas ideas de cómo enfrentar el problema de la anemia que no terminaban de articularse en una propuesta. Es recién el año pasado que se logra ver ya un principio articulador donde se combina estos esfuerzos de salud preventiva, la entrega de insumos a las familias, por ejemplo, las gotas, con un programa de visitas domiciliarias focalizado en una ventana de edad de los niños pequeños crucial, en alianza con gobiernos locales, ¿no? Para asegurar la provisión de insumos, los gobiernos regionales son también claves. Entonces, mucha articulación entre los 3 niveles de gobierno, una estrategia que ofrece información, insumos y seguimiento a las familias, comienza a dar buenos resultados y aparece la pandemia que destruye esta triangulación tan interesante. Urge rearmar, urge rehacer, urge repensar, pero además de los problemas que han mencionado tanto Lucho como Aníbal, que tienen que ver mucho con la oferta de los servicios de salud y el poco interés de disposición de las familias de acercarse a los servicios de salud por miedo al contagio, mucho menos para temas preventivos, y los temas de posible inseguridad alimentaria. La encuesta que hizo el IEP hace casi 2-3 semanas en el medio rural señalaba que el 90% de las familias estaban consumiendo menos cantidad de alimentos o alimentos de menor calidad, ¿no? Y eso justamente nos debe dar una alerta muy severa sobre ese tema. Pero creo que además tenemos que tomar en cuenta otros factores sociales que van a hacer complejo el proceso de rearmar esa estrategia. En primer lugar, la gente tiene una enorme desconfianza y no va a permitir que nadie entre a su casa, ¿no? Justamente por miedo al contagio. Menos personal que es ajeno a la comunidad. Se puede resolver esto con agentes comunitarios más comunitarios, seguramente, pero esto implica un esfuerzo y un despliegue de capacitación en tiempos de distanciamiento social, ¿no? Y eso lo hace bastante más complejo. Lo segundo es que vamos a tener poco seguimiento y estamos viendo un grupo de nuevas madres, ¿no?, que han dado a luz en los últimos 4 meses, que ya hoy día tendrían que estar recibiendo la información para mejorar la adherencia, para comenzar a utilizar las gotas, que simplemente nunca van a haber recibido esa información, ¿no? Entonces también vamos a tener un grupo de niños que va a llegar a esta edad en el cual se recibían las visitas domiciliarias, que no va a haber tenido contacto probablemente
ni con la persona que hacía las visitas domiciliarias, ni con el personal de salud para estos temas, al menos. Y esto que suele suplirse, sobre todo en los estratos populares, con el apoyo de los familiares y amigos, con el apoyo de la comunidad que transmite información, que se preocupa por acompañar a estas nuevas madres en entrenarse en las labores relacionadas a la crianza de sus hijos, hoy día, por el mismo distanciamiento social, se hacen poco efectivas, ¿no? Tenemos como alternativa el uso de nuevas tecnologías, de los medios digitales, de los mensajes de texto, las llamadas por teléfono, pero esas son promesas que todavía no hemos visto operativamente funcionar, en particular en entornos marcados por situaciones de pobreza, y además en entornos que requieren soluciones muy segmentadas. En el mundo periurbano, como decía Lucho, se están observando tendencias muy preocupantes sobre estos temas, pero en el mundo rural los niveles de conectividad siguen siendo bajísimos y los problemas de aislamiento, tanto fruto de que nadie se acerca, pero también de que las poblaciones rurales se protegen, impidiendo que afuerinos se acerquen a sus comunidades, va a poner en serio riesgo esta estrategia que al fin nos estaba dando buenos resultados como país. Creo entonces que además de los temas de oferta, digamos, de las restricciones que el sistema de atención de salud, sobre todo la última milla de la atención de salud, está enfrentando para asegurar que se tienen los insumos y los espacios para interactuar con las familias de estos niños pequeños, ¿no? Hay una oportunidad de trabajar con programas sociales, seguramente, pero ahí hay una preocupación. Una segunda preocupación es la dotación de alimentos que tienen realmente las familias, pero sobre todo la falta de información que muchas familias, en particular las nuevas madres, están enfrentando hoy día, y todo marcado por desgraciadamente un cambio en la relación que gobiernos locales estaban teniendo, no solamente con esta familia, sino con el desafío de reducir la anemia, ¿no? Cuando se había logrado incorporar a los alcaldes y a los actores de la gestión municipal en este esfuerzo conjunto, y ahora lo estamos perdiendo, ¿no? No solamente porque las propias familias no quieren que el municipio llegue a sus casas, porque el municipio no tiene el personal necesariamente hoy día listo para ello, y como señalaba Lucho también, porque muchos de las personas que se encargaban de hacer estas visitas domiciliarias son personas de los grupos más vulnerables al COVID. Entonces, realmente tenemos que repensar rápidamente, pero cada semana que pase en la que nos demoramos repensando, hay niños que están viendo perdido lo que habían ganado en materia de anemia. Creo que ese desafío es el que tiene que movernos a probar cosas muy rápido, que serán seguramente soluciones mucho más diversas, más segmentadas para distintos tipos de situaciones, de localidades, de territorios, de características de las familias. Y creo que eso lo va a hacer más complejo, pero a la vez quizá podemos generar una batería de soluciones más que una solución única. Lo dejaría ahí, Aníbal. Es verdad, tenemos muchos retos por delante y probablemente no va a depender solamente de un sector, porque también la conectividad, si queremos implementar tecnologías de información TICs a distancia, va a requerir también mejorar la conectividad y generar estos mecanismos para poder implementar nuevas plataformas de trabajo, y creo que ese va a ser uno de los retos, pero hay que hacerlo pronto también, porque no espera. En esta segunda parte, Lucho, ¿quieres compartir algo más? Antes de ver las preguntas que ya está haciendo el auditorio. Sí, me parece que esta segunda parte, en la cual la pregunta que nos quedaba es ¿qué acciones de política se pueden poner en lo inmediato para evitar que se agrave la anemia? De acuerdo. Sin duda, de todas maneras, tenemos que volver a vacunar y pesar y tallar
dar gotas de hierro, dar las consejerías, retomar los servicios de CUNAMAS, pero bajo una nueva normalidad. Y ahí está la dificultad. Esta nueva normalidad exige reducir las sesiones colectivas, que es característico de estos servicios de primera infancia, menor contacto con los niños, con sus mamás, con sus papás, el tema de mayor distancia social, y ya la oferta tiene problemas para el uso de equipos de protección personal, y cuando ponemos en marcha el servicio para la primera infancia, pues vas a necesitar 5 o 10 veces mayor cantidad de equipos de protección personal de lo que hoy día consumimos. Además de lo que ya comentaba antes, el riesgo de la inseguridad alimentaria en las zonas periurbanas nos va a obligar de todas maneras a incorporar elementos de asistencia alimentaria. Y eso no es simple. O sea, ya hemos vivido décadas pasadas, los 80, los 90, lo complejo y lo complicado que resulta entregar alimentos, distribuir alimentos, con el mismo caliwarma también, pero una cosa son alimentos para escolares y otra cosa es el alimento que queremos para ese niño de 6 a 12 meses, el niño de 12 a 24 meses. Allí es otra el desafío para poder entregar. En algún momento pensamos en las papillas, pero ya teníamos mucha experiencia de las situaciones no deseadas que comienza a generar este tema. Entonces, ya la entrega de asistencia alimentaria para esta población menor de 24 meses es compleja y no hay experiencia exitosa que nos diga así se hace esta entrega. De hecho, esta nueva normalidad y la baja demanda de servicios que vamos a enfrentar va a exigir rediseñar el modelo de entrega del paquete básico de prestaciones para la primera infancia. Y hablo de todo el paquete, no solamente las gotas. Hay que diseñar completamente vacunas, peso, gotas y los otros servicios, ¿no? Y ahí personalmente pensaría en 3 aspectos claves para este modelo. Uno, necesitamos activar todas las capacidades locales de las comunidades y de los gobiernos locales para facilitar la entrega a domicilio de estas prestaciones. Esto es como pensar en el delivery en el delivery de estas prestaciones, pero eso es viable si hacemos con las capacidades locales y las comunidades, ¿no? El segundo, no nos queda otra alternativa que apelar al uso intenso, teleconsulta, telemonitoreo, teleasistencia, y ahí posiblemente tenga un rol el tema de la mensajería de texto, mensajería de voz, para suplir estas sesiones de consejería que hemos estado intensamente promoviendo con la Meta 4, ¿no? Y 3, sin duda, una tarea que no es menor, pero es importante. Recuerden que buena parte de esta es institucional. O sea, toda su estructura presupuestal ya tiene unos 10 años de consolidación. Y esta manera de presupuestar prácticamente ya está muy arraigado en todos los sistemas de gestión administrativa y eso permitía asegurar un financiamiento. Pues para este nuevo modelo necesitamos reestructurar ese presupuesto con otra matriz de insumo-producto y con otros actores, ¿no? Allí lo dejaría Aníbal. Sí, muchas gracias. Ahí de lo que tú compartes ahora, efectivamente esta reestructuración implica añadir nuevas, me imagino dentro del programa de presupuesto por resultados, nuevas líneas, nuevas actividades que van a tener que estar vinculadas a algunos cambios. Una de ellas que mencionabas tú es esta entrega a las familias. Actualmente los agentes comunitarios básicamente hacían la visita sin entregar nada y probablemente ahora más bien van a tener que tener esa función. Y eso tiene que estar normado porque no, la entrega de estos suplementos está basado en la receta médica. Entonces va a tener que hacerse algunos cambios para poder entregar. Por eso se había pensado en un momento, y la OMS lo recomienda así, el uso de los multimicronutrientes que no necesitan receta médica. Entonces ahí sí los agentes comunitarios podrían hacer la entrega directa. Y ya va a tener que pensarse en ese tipo de medidas para que el agente comunitario amplíe sus funciones, ya no solamente sea informativo y de seguimiento, sino que pueda también participar de la cadena logística y de poder acercar un poco más el servicio a la casa, ¿no? Hay un comentario, por ejemplo, en el grupo que lo hace a los dos ponentes,
que en sí lo que ven en Ventanilla, por ejemplo, no es que las familias no quieran ir al establecimiento, sino que piensan que hay un tema que cuando llega al servicio no los atienden de manera normal. Y entonces también hay un problema también en la oferta, ¿no? Bien, entre las medidas, el hecho del uso de tecnologías también requiere un presupuesto adicional, porque si los agentes comunitarios se le va a tener que dotar de un teléfono celular o una acción, ese recurso va a ser necesario incluirlo en el presupuesto, porque si vemos que esa es la única ruta, va a tener que ser financiado. La meta 4 ha sido suspendida, ¿no? Este año justamente porque ya no podía aplicarse las visitas domiciliarias, pero hay un fondo ahí que se podría reconvertir para promover las visitas, pero en este nuevo contexto y tal vez hay que tiene cercanía con el MEF, poder compensar para la posibilidad de financiar también este acceso a la tecnología para estos agentes comunitarios y que podría ayudar muchísimo en este momento. Carolina, por favor, en esta parte quisieras hacernos algunas recomendaciones de política para poder hacer incidencia. A ver, dos temas importantes. Quizá comienzo por el último que tanto tú como Lucho han mencionado, y es el tema de presupuesto, ¿no? Efectivamente, esto implica una pensada distinto en cómo se asignan los recursos y en el tipo de recursos que se financian, ¿no? En para qué son estos recursos, ¿no? Antes estaban básicamente concentrados en asegurar insumos, las gotitas, la vacuna, lo que fuera, y las visitas domiciliarias. Ahora probablemente además de eso necesitamos, como tú bien dices, conectividad, conexión con esa persona que va a hacer la visita domiciliaria, que además idealmente va a tener que ser alguien de mucha confianza de las familias. Por lo tanto, el vecino, la vecina, que es conocido de todos, que es el ejemplo de buenas prácticas de distanciamiento social, que ha organizado a la comunidad para implementar, que es reconocido como una persona confiable, se va a volver en el candidato o la candidata ideal para ese tipo de visitas. Pero como es alguien nuevo, va a haber que capacitarlo, va a haber que invertir en capacitarlo a distancia, ¿no? Y entonces, más allá de solo dotarle de un teléfono inteligente, de una tablet, de megas, va a necesitar un esfuerzo de preparación, porque más allá de lo que se entregue, imaginémonos que funciona lo que propone Lucho y llega a esta visita de un agente comunitario al cual las familias le van a abrir la puerta y lo van a atender con las gotitas o con los multimicronutrientes, con su tablet para hacer la clase, con un mensaje de texto que le va a mandar a las familias para entregarle buenas recetas. Todo eso tiene que llegar al nivel en el cual la familia se convence de que esas prácticas son no solamente imprescindibles, sino que son buenas y que ellos son capaces de implementarlas. Y aquí viene lo otro que mencionaba Lucho, y es la asistencia alimentaria, ¿no? En una familia que está pasando por una situación de estrés alimentario, es decir, que no tiene alimentos suficientes, ¿no? Ponerse quisquilloso con qué cosa le van a dar de comer al niño más chiquito que recién está comiendo y todavía está lactando, probablemente no va a ser la primera prioridad, ¿no? Y entregarle un insumo de alimentos para ese miembro de la familia y no para el resto, cuando tienen probablemente además niños de 3, de 8, de 9 años, es una tarea bastante compleja. Más compleja en zonas más alejadas. En el mundo periurbano finalmente se puede llegar con algo, pero hay que asegurar que haya esta conexión, ¿no? Con esta sensibilidad con la familia. No sacamos nada llevándole una ración especial para ese niño pequeñito, ojalá que no sea la papilla, porque ya sabemos lo que pasa, pero llegar con una ración adecuada, preparada, como la de Cunamás, digamos, para el niño de 12 meses, y están al lado los hermanitos de 3, de 5, de 7, a los que no les llevamos nada. Eso es insostenible desde cualquier punto de vista, por más que lleguemos con ese insumo, ¿no? Lo que va a suceder ahí es que la mamá va a abrir ese sachet, ¿no? Con este puré enriquecido y lo va a repartir entre sus 4 hijos, que es lo que haría cualquier madre, ¿no? Entonces tenemos que ser muy sensibles a qué cosa es lo que se tiene que entregar y a qué nivel se va a entregar. Y yo creo que ahí, para el caso periurbano,
un actor que deberíamos sumar en esta ecuación son comedores populares, organizaciones comunitarias de preparación de alimentos, a los que es más fácil capacitar porque están mucho más entrenados en algunos de estos menesteres y podrían proveer de raciones para los niños de su entorno, por ejemplo, ¿no? Hay un programa agresivo que está haciendo el gobierno de apoyar comedores. Bueno, está muy bien que se apoye a población de riesgo, pero quizá habría que tener los nuevos comedores de, por ejemplo, las señoras que cocinan en los Cunamás, ¿no? Dando clases de qué tipo de raciones, qué tipo de tapercito habría que mandar a los hogares que tienen niños pequeños con distintos contenidos. Logísticamente es complicadísimo, pero creo que la situación no nos va a permitir, no nos va a dar espacio para una solución fácil. Y entonces es mejor, comencemos complicándonos, ¿no? Y aprendiendo en el camino antes que irnos por soluciones fáciles. Termino con un comentario a lo que decía Aníbal y la recomendación de volver a las chispitas, ¿no? A los multimicronutrientes. Eso sabemos que es efectivo cuando los niños se lo toman en las condiciones adecuadas. Lo que también sabemos es que lograr esa ingesta en condiciones adecuadas es muy complejo y requiere mucho esfuerzo de capacitación, mucho acompañamiento y una llegada a las familias que difícilmente lograremos en una situación de emergencia, ¿no? Entonces, el producto puede ser mejor y más potente, pero la complicación en la adopción del uso adecuado ya lo conocemos, ¿no? Entonces, habría que planear eso desde el principio. Sí, muy bien, efectivamente. Y nosotros, en el Programa Mundial de Alimentos, podemos contar algunas experiencias, dado que tenemos proyectos para reducir anemia, con metas y todo. Y cuando vino la pandemia, entonces, ya teniendo los compromisos, la pregunta era, ¿qué hacemos? O sea, ¿continuamos con el proyecto o lo adaptamos? Que ya habíamos recibido los recursos para seguir apoyando a estas familias. Y el reto fue rápidamente reestructurar la metodología, y va a haber una oportunidad en los siguientes meses de tener resultados de esta adaptación. Uno de ellos es de que las comunidades no reciben externos, o sea, quiere decir que cualquier persona del proyecto no podía ir. Entonces tenía que ser pensado cómo trabajar con personas de la propia localidad. Y se identificaron profesionales que podían supervisar a los agentes comunitarios en la propia comunidad. Y hay un buen lote, no se imaginan, en zonas rurales, de profesionales que no están trabajando, están subempleados y que uno los puede identificar y ellos forman parte ahora del programa. En esto, Huiñanzi, que es el proyecto que está apoyado por Antamina, Fospivay en el norte con Sechura y en Ventanilla con Repsol. Entonces, permite hacer estos laboratorios de poder identificar estas estrategias y hacer cambios rápidos, ¿no? Igualmente, bueno, ¿y qué hacemos? Hay que entregarles teléfonos. Entonces, estamos dándoles celulares a los agentes comunitarios para que ellos hagan el trabajo, y ahora ellos hacen el seguimiento del niño. Entonces, están empezando recién, pero hay que entrenarlas, no es tan fácil. No todos tienen acceso a la red, entonces hay que mejorar la conectividad. Hay que abrir los espacios en las municipalidades para esa plataforma para capacitarlos. Tenían que hacer los módulos a distancia, ya no puede haber a conglomerados, ¿no es cierto? Esto hay que evitar el contacto. ¿Cómo hacer para que la propia municipalidad hace sus ferias, para que cumplan protocolos de bioseguridad? ¿Cómo hacer para que el servicio de salud pueda acercarse también, porque no tienen equipos de protección personal? No está financiado el equipo de protección personal para el primer nivel. Entonces, el proyecto está cubriendo de algún modo eso también. Y comenzar a idear otras formas de que les llegue los insumos a las familias sin llegar, por ejemplo, usar de drones, todavía está como propuesta, pero igual no sabemos si lo van a aceptar. O sea, hay problemas culturales que se añaden a esto, o sea, mucha investigación además se necesita. Y eso va a tener que el propio gobierno destinar recursos para investigación, ir probando estas cosas. La cooperación tiene ese rol, la academia también, y creo que es el momento de comenzar a hacer innovaciones y probar cosas para que ver si el siguiente año se pueden implementar algunas de ellas, ¿no? Bien, algunas preguntas de los participantes están muy interesantes. Entre ellas dicen por qué intervenir tardíamente a los niños, y ya sé que la evidencia dice que desde las gestantes se tiene un mejor impacto en la anemia. Si quieren contestar mientras voy buscando otra pregunta, por favor, adelante.
No, sin duda, la intervención temprana con las gestantes es fundamental, ¿no? Que reciban su suplemento de hierro desde el primer trimestre, el ácido fólico inclusive antes del embarazo, y eso es ya una política muy bien establecida desde muchos años atrás. Cuando uno ha revisado los datos de la encuesta ENDES, encuentra que la anemia en los niños de 4 y 6 meses no supera el 10%. O sea, uno pensaría que el niño nace bien, aún con las condiciones adversas que podría haber enfrentado la mamá, pero en su mayoría nacen bien y cumplen sus 4 meses con 10%. Cuando el niño está cumpliendo los 180 días, algo más, comienzas tú a ver que aparece mayor prevalencia de anemia. Y ya en el segundo semestre de vida, estamos hablando de 60-70% de anemia. Entonces, y eso es porque el requerimiento de hierro se incrementa drásticamente en el segundo semestre de vida, por todo lo que implica el desarrollo y el crecimiento del propio niño. El momento de la vida de todas las personas donde el hierro se multiplica en términos de requerimiento es en el segundo semestre. Ya en el tercer semestre desciende el requerimiento y en el cuarto, ya para cumplir los 3 años, ya prácticamente ha bajado significativamente tu requerimiento de hierro. Entonces, la ventana crítica donde se necesita de todas maneras suplementar con hierro es a partir de los 120 días para llegar bien a los 180 días y superar esta exagerada demanda de hierro que tiene el organismo en ese momento de la vida, entre los 6 y 12 meses, pues, ¿no? De ahí viene esta intención de selectivamente arrancar a los 120 días, dar las gotas de hierro, para que cuando cumpla 180 días esté lo suficientemente estoqueado, por decir de una manera, de hierro el niño. Y en el momento que más necesita, que es entre los 6 meses y 12 meses, tenga suficiente hierro, ¿no? A partir de los 9 meses ya uno piensa que con la alimentación se puede cubrir los requerimientos. Y en el segundo año de vida, básicamente si no tiene diagnóstico de anemia, de manera suficiente con lo que los alimentos le dan. Pero en el segundo semestre sí es indispensable la suplementación, ¿no? A ver, yo agregaría ahí, Aníbal, el tema, yo coincido con Lucho que hay que focalizar los esfuerzos allí donde más se necesitan y donde más impacto van a tener, ¿no? Tenemos una ventana, pero es una ventana móvil, ¿no? Porque los niños van entrando y saliendo de esa ventana, entonces no es muy fácil el proceso de focalización, ¿no? Porque se nos van moviendo. Y coincido con que ese es el desafío, hacer ese seguimiento. Creo que una acción a la cual vamos a tener que volver, y esto va a parecer como volver al pasado, es que necesitamos usar mucha radio comunitaria, ¿no? Necesitamos generar un sentimiento comunitario, ¿no? De que todos debemos involucrarnos en este proceso de soporte a las madres y a los padres de los niños en esta ventana de edad, que toda la comunidad es responsable de sus niños y de que los niños de su comunidad no tengan anemia, que hay información que hay que transmitir para que se vuelva el sentido común sobre lo que tienen que consumir los niños, no solamente los suplementos estos necesarios, sino también el tipo de alimento que necesitan asegurársele a estos niños, sea porque se los da el comedor popular, el municipio, las familias vecinas, la propia familia, pero tiene que ser un esfuerzo que tenemos que socializarlo, tenemos que hacer un esfuerzo mayor que solamente seguir trabajando con la mamá para que ella sea la responsable del proceso. Creo que en este tiempo tenemos que volver a el esfuerzo más comunitario, que también va a tener un efecto sobre las madres gestantes, ¿no? Porque también tenemos que incluir en eso que las madres gestantes tomen sus suplementos, vayan a sus controles, ¿no? Para asegurar que los niños nacen con el peso adecuado, ¿no? Para poder enfrentar este proceso de desarrollo en las mejores condiciones posibles. De acuerdo. Y lo que también en la encuesta que se hizo, por ejemplo, en Sechura, el 83% de los establecimientos mantuvieron la atención de la gestante. O sea, quiere decir, a pesar que cayeron los servicios de
de niño, más bien los gestantes se mantuvieron. Hay una pregunta interesante que está vinculado al tema de inseguridad alimentaria. De algún modo ya Carolina nos comentó el tema de los alimentos fortificados. Y yo añadiría la posibilidad de estas transferencias monetarias, Carolina. ¿Cómo lo ves? Porque ampliar esa posibilidad de transferencia monetaria. En Sechura, por ejemplo, pudimos convencer, que no fue fácil, al Fondo Social de FOSPIBAY, tuvimos que convencerles y que la posibilidad que el fondo pueda también dar recursos para los alimentos, porque el proyecto solamente era educativo, pero no se incluía, en este momento le decíamos, pero hay inseguridad alimentaria. El fondo tendría que poner recursos para financiar algo de los alimentos. Y nos decían que no podía hacer transferencias monetarias a los fondos, porque su norma no lo permite. Entonces buscamos una modalidad diferente, que es el de tarjetas electrónicas, vouchers, para poder cambiarlo por alimentos. Y eso sí lo aceptaron. Eso quiere decir que se ha abierto una posibilidad que los fondos sociales puedan financiar este tipo de tarjetas que además movilizan la economía. ¿Qué te parece, Carolina, esa intervención? Yo estoy muy a favor de transferencias monetarias condicionadas, en particular si son de manera temporal durante los meses que los niños en particular lo necesitan. Mientras más digital sea todo, mejor, pero eso exige que el lado de la oferta esté igualmente digitalizado. Entonces eso funciona bien en las ciudades, allí donde hay un POS, allí donde hay un agente corresponsal. No funciona tan bien allí donde la oferta alimentaria viene de la única pequeña bodega que no tiene conectividad para ventas electrónicas, ¿no? O del puesto del mercado. Entonces ahí hay un problemita con las tarjetas. Ahí el efectivo todavía, desgraciadamente, sigue siendo el medio de pago, pero se puede avanzar en esa línea. Lo que me preocupa, y estando totalmente a favor de una transferencia monetaria condicionada para asegurar que la familia tenga recursos suficientes para agenciarse los alimentos que los niños requieren, es nuevamente lo que mencionaba respecto a la entrega de alimentos, ¿no? Hay que asegurarse que esto no se vuelve, ¿no? Le entrego 100 soles a una familia, porque eso es lo que, con eso deberían asegurar que el niño entre 6 meses y 18 meses va a estar bien alimentado y con esos 100 soles van a comer todos, ¿no? Entonces, probablemente ayuda, pero quizá no sea lo que marque la diferencia. Insisto, necesitamos una plataforma más comprensiva en la cual probablemente una transferencia monetaria sea uno de los elementos que contribuye al objetivo, pero claramente en la complejidad del problema no nos podemos confiar en una bala de plata que claramente por sí sola no va a funcionar. Gracias, Carolina. ¿Tenemos alguna otra pregunta más? Dice, ¿cómo mejorar la entrega del servicio en un territorio con población altamente dispersa, con prestadores de salud con bajos niveles de capacidad organizativa? Algunas respuestas y recomendaciones. Adelante, por favor. Sin duda, ya desde antes de la epidemia misma, siempre el tema de las comunidades muy dispersas, de la Amazonía, sobre todo en Loreto, Amazonas, Ucayali, ha sido un desafío en cómo llegar con el servicio, ¿no? Y no solamente para la entrega del suplemento, sino para vacunas, para todo el paquete de servicios de primera infancia. Entonces, se te fue la señal, me parece. hacer varias maneras, modalidades de entrega. Y ahí, sin duda, la comunidad tiene un rol importante. Ahí los tantísimos. O sea, es con ellos que podemos decir quién va a entrar al servicio. Muy difícil poner una oferta fija en espacios dispersos, ¿no? Prácticamente tienes que recurrir a otra modalidad de prestación. O sea, la oferta fija no va a caminar allí y no tiene sentido construir más establecimientos de salud. Entonces, ahí la combinación con los actores comunales es
relevante. De hecho, que hay muchos ensayos probando cómo hacer entrega de servicios con participación de los agentes comunales. Y ahí aprovecho algo más para comentar. Con la nueva norma de telemedicina, prácticamente no necesitas que el médico esté en el lugar donde se encuentra el paciente para hacer una receta. Esto significa que el promotor ya puede estar visitando a la señora y vía, bien sea el smartphone o bien sea el tablet, el médico suscribe la entrega del medicamento. Buenísimo. O sea, no tiene que estar presente, el médico puede estar en Lima y el servicio puede estar entregándose en Amazonas. Esa es la reciente norma de telemedicina que está aprobada, y lo que falta ahora sí es armar la plataforma para que eso sea muy fluido. O sea, tan fluido como que la promotora marca 1, 2, 3 y rápidamente conecta al médico que está libre y que está disponible para prescribir la receta. Entonces, si ese médico está en su casa, no está en un centro de salud. Porque el otro desafío que teníamos es que no podemos llevar a médicos mayores de 65 o médicos con factor de riesgo al establecimiento de salud. Entonces, para poderlos conectar, sí necesitamos esta nube que tenga estas funcionalidades en las cuales basta que yo marque desde el celular 2 números y ya el médico automáticamente aparece. Y él me suscribe la receta y me emite una receta electrónica. Es decir, esa receta tiene tan valor como una receta firmada en papel. Pero tiene la ventaja adicional que esa información queda registrada en una base de datos. O sea, exactamente me dice la hora, el día y con qué promotor y a qué usuario se le prescribió la receta. Esa información no la tienes hoy día. O sea, esa no existe, no sabemos. Ni el médico, ni la promotora, ni el usuario quién recibió el medicamento. Lo sabemos, pues, 2, 3 meses después, pero esta vez, en este contexto, lo vas a saber tempranamente. Y esa es una ventaja que tiene la nueva norma sobre telemedicina, en la cual tanto para teleconsulta como para telemonitoreo ya se está habilitando. Y el otro tema que ahí aparece, que necesitas otra vez usar tecnología, es aprovechar estas experiencias previas que hemos tenido de uso de mensajería de texto y mensajería de voz, ¿no? Normalmente la mensajería de voz tiene mayores efectos que la mensajería de texto. Hay un tema de precio. O sea, la mensajería de voz cuesta más que la mensajería de texto. Pero en zonas, aquí en Perú probadas, en Ayacucho, en otra parte de las zonas andinas, sí está claramente documentado mensajería de voz, tiene más efectos que la mensajería de texto. Entonces, ahí, más que ya hacer ensayo, es poner en marcha la mensajería de voz para ciertas zonas y para otras zonas la mensajería de texto, ¿no? Sin duda, para esta tarea, en donde la demanda es un tema, porque no va a tocarte las puertas al servicio de salud, aunque le digamos, te va a tocar cuando es un tema recuperativo, pero para un tema preventivo, inclusive para el tema de vacunas, la cobertura hoy día se registra muy bajo, a pesar que ya abriste el servicio, o sea, ya tienes como un buen tiempo habiendo abierto el servicio en zonas como Huancavelica y otras zonas en donde no hay un tema de alto riesgo, la demanda no es la de antes, y es una caída muy rápida. Entonces, acá un rol importante viene otra vez el padrón nominal. O sea, yo tengo a priori tener mi lista de niños de mi distrito en las cuales ya acaban de cumplir hoy día 120 días, y a ellos tengo que ir a visitar. Entonces, de esa manera yo voy a ordenar las visitas domiciliarias. De la otra forma, pues puedo hacer visitas muy erráticas. Entonces, ahí el padrón nominal tiene un rol importante que ponerlo en marcha para que a la brevedad eso se pueda hacer. Y el otro tema es, sin duda, activar la capacidad local, y ahí tenemos que capitalizar todo lo que hemos aprendido entre la Meta 4 y lo que CUNAMAS ya aprendió en estos años de implementación del SAP, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Carolina. Ahí, Aníbal, déjame ahí agregar, sí, ahí yo agregaría, yo creo que el tema
de la dispersión, que es siempre un tema difícil de enfrentar, hoy día tenemos ya bastantes buenas experiencias de cómo enfrentar esa dispersión, ¿no? Programas, no sé, Mamás del Río, o las PIAs, o el uso de los tambos, ¿no? Pero claramente todo eso funciona en la medida de que tengamos un buen padrón nominal, que es lo que está diciendo Lucho. Y para los que hemos trabajado en el Estado, las bases de datos en el Estado pues no conversan tan bien, ¿no? Entonces, en lo que sí tenemos que invertir, ¿no? Hoy día es en asegurar que ese padrón nominal comienza a interactuar con múltiples bases de datos, ¿no? Donde cada niño no solamente lo podemos seguir donde está físicamente y cuál es su edad, sino podemos relacionarlo con su familia, con su comunidad, con el municipio, ¿no? Para poder ir sumando y agregándole servicios alrededor. El problema es que hoy día tenemos buenos padrones con el niño y su mamá, fin, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para ese padrón conectarlo con todos los otros padrones que nos permitan realmente articular, ¿no? La información, no solamente para que ya que va a ir alguien a llevarle un insumo, la vacuna, también aprovechamos de en esa misma visita mandarle otras cosas, entregarle otros contenidos y de nuevo, el rol de la comunidad, ¿no? Esto no se va a poder hacer si esperamos que el Estado mande una persona de afuera a esa casa mañana, ¿no? Eso tiene que ser un esfuerzo sostenido por la propia comunidad y ahí, insisto, por más que no haya meta 4, el rol de los alcaldes es fundamental. Y sabemos que funciona mejor en los distritos chicos, ¿no? Porque el alcalde conoce a todo el mundo. Hemos visto el drama en los distritos grandes de Lima, cuando el alcalde no logra ni siquiera conocer cuáles son las zonas con mayores carencias. Entonces, esas bases de información tienen que permitir a ese alcalde que no logra manejar a la población de su distrito en su cabeza, ni identificar las zonas, tener esos instrumentos de tecnología, de información, que le permitan hacer sectores, hacer planes mucho más efectivos, ¿no? Efectivamente. Exacto. Voy a aprovechar un aporte que alguien de los participantes menciona. Anglo American aportará $1 millón para reducir anemia materno-infantil. Pero hay problemas de los funcionarios públicos para la formulación del proyecto. Creo que este tema es muy clave. Estas alianzas público-privadas y cooperación internacional, me parece que con mayor razón en este contexto COVID de emergencia y donde el país está viendo afectado a la economía seriamente, es el momento de que todos nos sumemos a la lucha contra esta enfermedad como otras. Entonces, la experiencia que se tiene tanto con Antamina, Hospivay y Repsol es de que todo el mundo quisiera que sus intervenciones sean sostenibles. Y la única manera para que sea sostenible es que esa intervención no pueda ser hecha solamente con un proyecto aislado, sin la participación de los actores sociales y de las instituciones. Y si eso ocurre, sí puede ser sostenible. Iniciativas que han tenido éxito y que han podido probar que reducen la anemia, pueden ser fácilmente trasladadas porque ha sido hecho ya por el sector público, ha sido hecho por los propios actores locales. Entonces, esa idea de hacer investigación y desarrollo, no solo responsabilidad social, sino hacer esos fondos, convertirlo en investigación y desarrollo, para que esta cooperación genere evidencia, financie estas investigaciones, pruebe estos pilotos, y que junto, diseñado con los ministerios respectivos, pueda luego fortalecer las capacidades para transferir o para poder hacer que se expanda, se escale. Eso pasó con la Meta 4. Las experiencias de los diferentes lugares que se identificó donde se había reducido la anemia en 30 puntos, era básicamente por la participación de los agentes comunitarios y los gobiernos locales. Y cuando eso se vio en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía, inmediatamente decidieron, bueno, pongamos en la Meta 4 del programa de incentivos municipales y vemos los resultados. Entonces yo creo que esos laboratorios, apoyados por el privado, ayudan. Comentarios ahí, por favor. Carolina, luego... Voy a comenzar yo porque aquí tengo un punto bien importante. Estamos totalmente de acuerdo. El aporte del privado termina dinamizando y si eso permite un aprendizaje de cómo hacer en el sector público, fantástico.
generalmente tenemos un problema también del lado privado. El privado no suele entender los cuellos de botella que enfrenta el funcionario público y entonces encuentra un camino más rápido para saltarse el cuello de botella. Y eso hace al final que el proyecto sea insostenible. Si el funcionario tiene un problema para gestionar de una manera los recursos del privado, la actividad, etc., y el privado le pasa por la vuelta porque es privado, eso no resuelve el problema. Cuando el privado se va, el problema persiste. Entonces, tenemos también que convencer a los privados de que hacer un trabajo con el sector público para lograr sostenibilidad implica realmente darle el soporte al empleado público, al funcionario, resolver el cuello de botella de la gestión pública y seguir, pero no hacer, porque mi proyecto es de 2 años, yo tengo que mostrar resultados, y entonces, bueno, me salto esta parte, yo los ayudo porque hago un fondo de no sé dónde, yo lo pago, y eso lo que termina haciendo es que mata el proceso de aprendizaje y hace que una buena intervención que potencialmente podía transformar la gestión pública en un tema como este, se pierda. Entonces también tenemos que trabajar con el privado para que el privado pueda hacer la inversión correcta. Sí. Y tendría que haber ese espacio de articulación y de interacción, ¿no? Que ayude a ese relacionamiento entre el sector público y privado. Bien, Lucho, ¿algún comentario ahí? Sí, mira, yo agregaría ahí un tema. Cuando abordas el tema de la primera infancia, es importante tener una idea de paquete integrado. O sea, no es bueno soltar y decir, bueno, yo privado te puedo colaborar con las gotas de hierro, nada más. O te puedo colaborar con esta partecita de tu necesidad. Te compro las refrigeradoras para las vacunas y ya está. Entonces, ahí más bien es mantener siempre esta idea de un paquete integrado mínimo, si tú quieres, ¿no? En este caso, no se trata de asegurar las gotas de hierro nada más, sino es la vacuna, el peso, la talla, las gotas, y también esta consejería que ya servicio de CUNAMAS lo ofrece. Y es ofrecer ese paquete. O sea, no podemos dar menos de lo que ya antes estuvimos haciendo, ¿no? Y mejor si esta vez lo hacemos en forma de un paquete. Y ahí los privados nos pueden dar muchas ideas en cómo hacer este delivery, porque hay un tema logístico sin duda. Y un tema logístico que normalmente el público sufre para hacer la entrega a domicilio, ¿no? Entonces, allí el privado tiene mucho que nos puede, si quieres, importar de otras experiencias, no solamente como modelo, sino también tecnología, soporte, etcétera, para hacer una mejor logística al domicilio, ¿no? Y yo buscaría por ese frente, más que solamente me den las gotitas y me financien las gotitas o me financie la promotora y ya está. Que es un poco lo que uno ha encontrado. Entonces yo le decía, no, ayuda, o sea, el privado, ayúdame a resolver un nudo que yo tengo en la gestión pública y que el resultado sea el paquete integrado. Sí, en esa línea, la buena noticia es que estos proyectos que les menciono están yendo hacia el fortalecimiento de capacidades más que solamente entregar algún servicio o regalar un producto. Fortalecen la capacidad del sistema, implementan la política, que es donde el problema de nuestro país es la implementación de la política. Entonces, justamente estos proyectos dan recursos para fortalecer esas capacidades de cómo implementar una política nacional y cómo hacerlo mejor. Por ejemplo, en el contexto COVID se están haciendo innovaciones, pero la política sigue siendo la misma. El asunto es cómo haces en este contexto y vas probando cosas. Y esos recursos se están dando para ello, que permiten sistematizar, que permiten hacer investigación también. Entonces, creo yo que esta forma de trabajar debería de extenderse cada vez más. Este alineamiento del sector público, privado y cooperación internacional podría ser una buena fórmula, especialmente en este contexto de emergencia, ¿no? Bien, algunas palabras finales, Lucho, y luego Carolina, por favor. Mira, en resumen, para el cortísimo plazo tenemos que tener el padrón nominal como un instrumento que nos ayude a identificar la demanda para organizar las visitas domiciliarias. No debemos perder de vista el paquete. No es un tema de las gotas de hierro, es un tema de vacunas,
más las gotas y todo lo que ya ofrecía el Estado como el paquete básico de la primera infancia. Hay que activar la capacidad local, la experiencia de Cuna más la experiencia de la Meta 4 son insumos que están a la mano para de ahí aprovechar y eso capitalizarlos. La plataforma de teleconsulta, telemonitoreo, yo creo que hoy día hay que ponerla en marcha. No veo ahí complejidad sino más que todo voluntad ya de arrancar para este tema. Y finalmente, tenemos que valorar de qué manera implementamos asistencia alimentaria para estas zonas periurbanas, ¿no? A ver, yo agregaría que hay que dotar todo esto de un sentido no solo de urgencia, sino de experimentación, ¿no? Y hay que ir probando todo lo que tengamos a mano. Y entonces, el problema de la anemia no es un problema del Ministerio de Salud, o del MIDIS, o del gobierno local, o de la familia que tiene un niño con anemia. Es un problema de todos. Nos toca a todos y todos tenemos que estar involucrados en eso. Y en cada lugar, insisto, vamos a tener que ir generando la mejor solución posible con lo que hay en ese lugar. Hay un privado que puede ayudar, bienvenido. Hay una comunidad más organizada, bienvenida. Lo común a todo tiene que ser buena información, oportunidad y muchísima claridad en lo que tenemos. Porque una de las grandes cosas que hacemos en el Perú es que hacemos unas políticas fantásticas, como que tuviéramos un Estado, un sector privado y unas comunidades con una cantidad de recursos que generalmente no tenemos. Y entonces después nos impresionamos porque no funcionan las cosas, y es porque no podían funcionar, ¿no? En cada lugar van a funcionar lo mejor que se pueda con lo que hay, pero tenemos que ser muy realistas de qué es lo mejor que podemos hacer con lo que hay en cada espacio, y sobre eso montarnos, valorando sobre todo, insisto, el tema de poner al niño, poner el problema de la anemia en el marco más grande, no solo de la familia, de la comunidad, del gobierno local, sino de la responsabilidad que a todos nos toca en ese tema. Realmente muchas gracias, valiosos sus aportes, la experiencia que tienen es muy importante en estos momentos, donde se necesita justamente hacer propuestas innovadoras y propuestas que puedan tener, ser implementadas en el corto, mediano y largo plazo, que realmente es lo que nos espera después de esta pandemia que está afectando de nuestra política como también de nuestra población. Estamos muy agradecidos por ello y invitamos a completar al auditorio una encuesta que aparecerá en la pantalla. Y también quisiéramos agradecer a los medios aliados, como es la revista Caretas, Agencia Andina, los diarios El Peruano, La República, portales PQS y Diario Médico, Salud en Casa, y que han sido aliados estratégicos para la transmisión de este evento. Estamos muy agradecidos por su participación y realmente felicitamos a IPAE y CADEX como una plataforma para poder seguir difundiendo y tratando temas tan importantes para el país. Y lo más importante son las recomendaciones de política que van a tener, que necesita en este momento el país, y que necesitamos hacer la incidencia y apoyar en todo lo que sea necesario al gobierno y también a nuestra comunidad, y realmente poniendo todo nuestro esfuerzo en esta emergencia que estamos viviendo en todo el mundo. Muchas gracias por su audiencia y hasta la próxima.